Hola, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a estar hablando de Ladri di Biciclette de Vittorio De Sica. De hecho, es una excelente película para introducirnos al neorrealismo italiano. Quisiera empezar llamando la atención al título de la película. Ya hay una tensión porque sabemos que a alguien le van a robar la bicicleta o que alguien va a robar la bicicleta. Y la bicicleta en esta película representa el poder de trabajo, la posibilidad de traerle dignidad a su vida y a su familia. En este contexto, cuando hablamos del título Ladrones de Bicicleta, entonces el título juega con esa tensión interna que la película nos va revelando quiénes son estos ladrones de bicicleta y por qué está en plural el nombre de la película, ¿no? En vez de ladrón de bicicleta en singular. Me parece uno de los títulos de película mejor logrados de la historia del cine. Bueno, todo eso lo vamos a ir discutiendo a lo largo del video. La película inicia con una multitud de gente yendo a buscar trabajo a la oficina de trabajo. Es una Italia de posguerra, está destruido, la economía tiene que volver a construirse, entonces la necesidad es primaria, las necesidades básicas no están cubiertas. Tiene mucho que ver con los temas en los que se enfoca el neorrealismo italiano, ¿no? La estética neorrealista. Apenas empieza la película se anuncia que Antonio Ricci fue la persona escogida para el trabajo de ese día. Cuando a él se le llama, él no está ni siquiera muy pendiente de la situación. Él está ahí como dejándose llevar por la rutina, por el día a día. Él tiene que salir de casa a buscar empleo. Y un amigo le avisa, le dice, mira, el trabajo es tuyo. Uno de los requisitos es tener la bicicleta. Él no la tiene, pero él se arriesga. Va donde la mujer. Y la mujer le resuelve la situación, vende la ropa de cama y con esa ropa de cama completa para ir a pagar en la casa de empeños la bicicleta que tenían empeñada. Entonces así él se presenta al lugar de trabajo con su bicicleta y bueno, tiene la situación resuelta. Ya que se consigue el empleo, ella va donde una vidente, ¿no? Y la vidente anteriormente le había dicho a ella que él iba a conseguir empleo y ella queriendo ser agradecida vuelve y le da un dinero. En ese momento Antonio, curioso por ver qué es lo que la esposa de él está haciendo, deja la bicicleta solo un momento y pide que se la cuiden, ¿no? Entonces él sube un momento y todo el mundo piensa, wow, le van a robar la bicicleta, ¿no? Eso no sucede en ese momento, sin embargo es la primera vez que se genera esa tensión, ¿no? Y lo de la vidente trae por primera vez como esas herramientas que tenemos los seres humanos para darle sentido a nuestro día a día, ¿no? En medio de tanta dificultad, recurrió a esta vidente para que le diera esa voz de esperanza, ¿no? Por más que sea irracional, es algo a lo que apegarse, ¿no? Tiene mucho que ver con el papel de la religión en nuestra sociedad. En ese momento Antonio, cuando se da cuenta, se burla de ella, le dice como que es sin sentido, estás regalando el dinero y retoma la bicicleta, la agarra y vemos que en ese momento no le robaron la bicicleta, ¿no? Pero ya empezamos a entender un poco la dinámica, ¿no? De por dónde va la película, más o menos. Vemos que Vittorio De Sica, el director, hasta ahora ya estableció la importancia, ¿no? Que tiene la bicicleta para el protagonista en este contexto y empieza a jugar con el título, ¿no? Como que va a perder esta bicicleta, esta herramienta de trabajo. Me llama la atención poderosamente que justo antes de que él se vaya a trabajar, él se pone su uniforme y él le pregunta, mira, ¿cómo me veo? ¿No? Orgulloso de lo que lleva. Y ella le dice, mira, pareces un policía, pero en ese sentido los policías eran considerados muy corruptos en esa época. No había mucha confianza en la protección pública, ¿no? En los policías. Entonces él se toma un poco mal el comentario, ¿no? La broma, y le hace un cariño un poco brusco a María, ¿no? Entonces vemos que como en esa tensión que ellos tienen en su día a día, ¿no? Qué tanto exploran ellos ese cariño, ese toque más suave. Y cuando viene el cariño también viene permeado de la dificultad del día a día, ¿no? En ese amarse de manera más ruda, ¿no? Porque es lo que exige el medio ambiente, estar como en tensión todo el tiempo. Esto, ¿no? Un poco más. Y ella le dice, mira, para, que me estás lastimando. Y él se detiene. No es una escena de violencia doméstica, no es eso. Es que en medio de tanta tensión, cuando aparece el cariño, ¿no? El cariño aparece muy atravesado. Esa necesidad básica, ¿no? Como de esa ansiedad que genera tener que diariamente ir a buscar lo básico, ¿no? Y cuando por fin
aparentemente lo ha conseguido, se relaja, entonces el cariño aparece de esta manera más violenta también, ¿no? Producto del ambiente en el que vive. Y paralelamente esto de compararlo con un policía de manera negativa, que tal vez hoy en Italia no tiene tanto sentido, tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero en América Latina para nosotros es como tienes un problema, mira, mejor que ni aparezca la policía. O sea, el nivel de confianza que se tiene en la policía, Panamá, Brasil, en Colombia, en México, ni se diga, ¿no? Es como que por Dios, por favor, que no venga la policía porque es como un problema adicional que tienes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la película retrata muy bien todavía nuestra sociedad y actual. Esta película es increíble. También en cómo hoy la bicicleta continúa siendo, por ejemplo, aquí en Europa, Colombia, en Brasil, ¿no? La gente que hace Globo, que hace Uber Eats, todo eso. Para ellos la bicicleta es esencial en su día a día y es literalmente la diferencia entre una vida más digna o la miseria, porque es su herramienta de trabajo. Un panorama como muy seco, de hecho la fotografía es muy seca, como muy rocosa, muy árida, ¿no? Entonces me imagino que eso también atraviesa el cariño, cómo se expresa el cariño, ¿no? En estas familias, ¿no? Que cuando tienen un momento de tensión y alivio, a veces uno no sabe cómo relajarse, cómo estar, ¿no? En ese momento. Antonio sale con Bruno, con su hijo, se va para la escuela, lo deja en la escuela. Luego un compañero de Antonio empieza a decirle cómo hay que poner, ¿no? Los pósters, que es el trabajo que él tiene. Y en este caso es Rita Hayworth, ¿no? Una actriz de Hollywood. Pues aún está este otro lado hollywoodense. No es que los ricos no vayan al cine, no es que no haya grandes estrellas de cine, ¿no? Que toda esa realidad es muy inalcanzable para Antonio, para María, para Bruno. Esta imagen de Rita nos crea un contraste entre toda esta realidad que se vive, ¿no? En Italia en ese momento de pobreza y una otra realidad muy alejada, ¿no? Que tiene que ver con las películas, el glamour, que es una cosa que está muy lejos de lo que él vive en su día a día. En esta misma escena maltratan a un niño en la calle, haciendo énfasis en que si tú no tienes cómo sustentarte, cómo trabajar, pues sufres mucho más, ¿no? La necesidad en la calle y eres víctima de cómo la gente te trata en la calle, ¿no? De la pobreza, de la miseria. Bueno, también vemos las condiciones de trabajo de Antonio. Él tiene que llevar la escalera, la bicicleta, o sea, safety first. Aquí no existía definitivamente, pero él iba muy contento con su trabajo, ¿no? En determinado momento llega la escena que nos interesa, ¿no? Que es lo que hemos estado buscando hasta ahora, lo que se ha construido por el director. Y es, él empieza a pegar en la pared del póster. En ese momento, entre dos personas se aprovechan de él y le roban la bicicleta. Uno le roba la bicicleta y el otro se le interpone para que él se atrase, ¿no? Para darle más chance a que el chico pueda huir con la bicicleta. El chico se escapa con la bicicleta. Antonio va y ya se presta la denuncia, ¿no? Y para él es urgente que se atienda su denuncia, que si no tiene la bicicleta no puede trabajar. Cada día sin bicicleta es un día menos de trabajo. Exige una respuesta a la policía, lo maltratan muchísimo, lo tratan muy mal. Antonio le toca volver con mucha tristeza, ¿no? A su casa, se nota, se crea el ambiente aquí, en contraste a la escena inicial cuando él salía contento con su bicicleta. Sono venuto con l'autobus. Andiamo. La bicicletta. Aquí vemos cómo el director crea contraste en Delta, luego que ha perdido su herramienta de trabajo y que entendemos lo que significa para él. Luego busca a Bayoko, un actor de la posguerra, que lo ayuda, ¿no? No tiene muchas herramientas con que ayudarlo, pero le dice, mira, no te preocupes, mañana vamos al mercado donde se venden las bicicletas, y le ofrece lo que tiene, ¿no? Una mano amiga, un hombro, ¿no? Como para ayudarlo de la manera en que puede. En el mercado empiezan a enfrentarse a la gente para que les muestre el número de matrícula, se dividen por todo el mercado para buscar las piezas, inclusive llegan a hacer tanto alboroto que en un momento llega un policía y hace que le muestren el número de serie de la bicicleta, y la bicicleta no es la que estaban buscando, o sea, ellos no encuentran la bicicleta. Y bueno, era eso lo que Bayoko le podía ofrecer realmente. En ese momento él ve al ladrón, a la persona que le robó su bicicleta, conversando con un anciano.
y esta persona se va, el ladrón se va en la bicicleta. Sin embargo, él aborda al anciano, le hace una persecución al anciano, el anciano va a la iglesia ofreciendo algunos servicios básicos en la iglesia y él está todo el tiempo, ¿no? Pidiéndole la dirección, diciéndole que le diga dónde puede encontrar la bicicleta. El señor de nuevo se escapa y en medio de su frustración, de su ansiedad, ya no sabe qué hacer, ¿no? Con tantas responsabilidades, le golpea la cara al niño, a su hijo, ¿no? Reacciona muy mal, entonces uno ve cómo se perpetúa la violencia, que no tiene nada que ver con el niño no tiene la culpa absolutamente de nada. Es como una de las malas decisiones, ¿no? Eso empieza a mostrarnos las malas acciones, las malas decisiones, la desesperación en la que va entrando Antonio. Nunca se disculpa directamente, sin embargo lleva al niño a cenar. Entonces tienen una cena e inclusive en la cena el papá empieza a comparar lo que él come con lo que comen los otros y le dice, mira, o sea, no podemos comer esos platos porque tenían muchos meses de trabajo para poder comer eso. Y el niño se queda así como pensando en eso y el papá le dice, mira, no pienses en eso, come, ¿no? Pero es el papá como el que constantemente está alimentando esos pensamientos. Él, que criticaba tanto a la vidente, regresa a donde ella, obviamente está perdido, ya no sabe qué hacer, le paga a la vidente y la vidente le da un mensaje muy genérico, ¿no? Que le dice, o encuentras la bicicleta ahorita o no la vas a encontrar. Primen, un poco de tensión, dinamiza el conflicto interno del personaje porque él sale corriendo a intentar encontrar su bicicleta. Y tal cual, él entra a una residencia femenina porque ve al ladrón de nuevo, se lo encuentra. Y el ladrón entra a una residencia femenina, aparentemente su mamá es la dueña. Y cuando lo tiene acorralado frente a una multitud de gente, al chico, al ladrón, le da un ataque de epilepsia. Y llega la policía. La policía hasta cierto punto, viendo lo que está pasando y que él no tiene pruebas, le dice, mira, yo recomiendo que dejes esto así porque no tienes pruebas, no tienes nada. Entonces, o sea, no hay cómo proceder con algo, ¿no? No hay cómo incriminar al chico, decir que él es responsable de algo. Y el policía, de hecho, busca dentro de la casa, ¿no? Busca y nunca encuentra la bicicleta. Él se va muy fracasado y en determinado momento mucha gente empieza a aparecer en la calle. Es como el rush hour, ¿no? De Italia en ese momento. Y mucha gente empieza a salir en bicicleta, mucha gente empieza a dejar sus bicicletas. Vemos que a Antonio se le ha ocurrido otra idea y él le dice al niño, mira, toma este dinero para que te vayas para la casa. Pero el niño no se va para la casa, el niño se queda y sigue al papá. Vemos como Antonio se acerca a una bicicleta y roba la bicicleta. Solo que a él sí lo agarran robando la bicicleta. Muchísima gente se organiza para agarrarlo y Antonio ve que su hijo Bruno está ahí y el niño empieza a llorar y se pone muy tenso, ¿no? Se pone muy tensa la película. Todo para porque en determinado momento el metro tiene que pasar y ellos están parados justo en la línea del metro, del transporte público. Y ellos tienen que disiparse para darle paso. Y luego el dueño de la bicicleta, viendo al niño, a Bruno, dando papá, toda la escena, dice, mira, yo no voy a hacer ninguna denuncia, que me den mi bicicleta es suficiente. Y Bruno así llorando y Antonio también muy humillado. Se acaba la película. Lo acaba con un tono un poco desesperanzador, ¿no? Parece que Antonio Ricci va a perder el trabajo. Lucha constante, aunque hayas conseguido un empleo, aunque tengas la bicicleta, pues hay otro tipo de problemas a los que se tiene que enfrentar Antonio y de los cuales él no tiene ningún tipo de protección, no tiene a dónde ir. La película acaba un poco en ese tono ambiguo, no sabemos qué va a pasar, puede ser que él consiga una bicicleta, ¿no? Entonces es una película que a pesar de que trata de estos temas tan difíciles y complicados y lo hace con crudeza, ¿no? También es cierto que es una película que fluye muchísimo, ¿no? Es una película con muchísima cámara en mano, es típico del neorrealismo italiano. Bazán, ¿no? Andrea Bazán, de hecho, el crítico de cine, un artículo dedicado a esta película en la que dice por qué considera que esta película es puro cine, lo más puro del neorrealismo italiano. Muchos elementos del neorrealismo en esta película. Primero el clima posguerra, fijarse mucho las clases sociales, las clases trabajadoras. Se utilizan también actores no profesionales, cuerpos que traen esa realidad, traen la fricción de las relaciones sociales, ¿no? Cómo se va estableciendo este vínculo entre Bruno y su papá Antonio Ricci en esta situación tan áspera, en esta realidad tan seca y tan dura. Muchas veces el papá golpea al hijo, ¿no? Como producto de esta frustración. Entonces esta exploración
de las fricciones humanas tiene mucho que ver con el neorrealismo italiano. Como dije, elementos de cámara en mano con escenas muy fluidas, como ven esta película. Esta película en especial tiene muy pocos artificios cinematográficos. También muchísimo el uso de planosecuencias. El uso de planosecuencias también permite que el espectador se sumerja por su cuenta narrativa, ¿no? Sin que haya tanto corte. El espectador fluye más con la cámara que cuando se usan cortes excesivos. Bueno, hasta aquí llega nuestro video de hoy de Ladri di Biciclette. Es nuestra primera película del neorrealismo italiano. Nos vemos pronto, donde en el canal también estaremos hablando un poquito de personajes y enneagramas. Hasta el próximo video. Chao.